En este video vamos a hablar acerca de la preparación de Saulo para ser un misionero. Lo que sabemos es que debemos servir al Señor, pero debemos servir con sabiduría. Una persona necesita prepararse para servir al Señor y necesita ser fiel donde está para tener más oportunidades para servir. Y vamos a ver la manera que Saulo estaba preparándose para servir al Señor. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca de la preparación de Saulo para ser un misionero. Podemos ver en Hechos capítulo 11, versículos 21 a 26, que Saulo fue a Antioquía para aprender más acerca de cómo caminar juntos como creyentes. Porque en Antioquía tuvieron una iglesia con gentiles y judíos sirviendo juntos. Primeramente, podemos ver en el texto que la iglesia en Jerusalén escuchó que una iglesia en Antioquía tuvo judíos y gentiles como miembros que estaban sirviendo juntos y tuvieron mucho interés en este tema porque fue una iglesia única. Y por lo tanto, ellos mandaron a una persona para examinar la iglesia. Una iglesia multiétnica no era muy común en ese tiempo, pero fue el plan de Dios porque Dios estaba enseñando a los creyentes que somos uno en Cristo. Él ya estaba salvando a muchos gentiles y en este momento los en la iglesia de Jerusalén entendieron el plan de Dios para todo el mundo. Dios no solamente ama a los judíos, Él ama a los gentiles también y por lo tanto, cualquier persona tiene una oportunidad para confiar en Jesús como Señor. La iglesia en Jerusalén mandó a Bernabé para evaluar la iglesia porque este hombre era un hombre confiable y él examinó la iglesia y también se regocijó cuando vio la armonía en la congregación. Él dijo, esta iglesia entiende el amor de Jesús, entiende la unidad que debemos tener como creyentes. Y todavía hoy es una bendición ver las personas de muchos países, de muchos grupos étnicos, sirviendo al Señor juntos, porque un día todos los creyentes van a estar en el cielo con el Señor, sirviendo al Señor juntos, y después, cuando Jesús regresa a este mundo para reinar en Nueva Jerusalén, dice la Biblia que todos los creyentes van a estar juntos sirviendo al Señor. Bernabé sabía que el plan de Dios para Saulo era para ser un misionero para los gentiles y por lo tanto él llamó a Saulo para viajar 90 millas de Tarso para ver la obra porque él sabía que Dios le había mandado para ministrar a muchas personas en muchos países de muchos grupos étnicos. Y por lo tanto Saulo vino a Antioquía y él empezó a servir en la iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 11, versículos 24 a 26, que Saulo vivió en Antioquía por un año, aprendiendo de esta congregación cómo ministrar en un contexto multiétnico. Necesitamos prepararnos para servir al Señor. Necesitamos crecer espiritualmente para tener sabiduría y saber exactamente cómo debemos servir al Señor. En la vida de Saulo podemos ver que él no empezó a ser un misionero el primer día después que confió en Jesús. Primeramente estaba en Arabia 3 años y después estaba en otros lugares aprendiendo acerca del cristianismo para tener la capacidad para servir en un contexto muy difícil. Y en Antioquía todavía él estaba aprendiendo acerca de otros grupos para saber cómo ministrar a personas en otros contextos. Lo que sabemos es que la Biblia no cambia,
La palabra de Dios no cambia, pero necesitamos entender las culturas para saber cómo ministrar y explicar la palabra de Dios en una manera que las personas pueden aprender. Fue la misión de Saulo en Antioquía, y vamos a ver en un momento que de Antioquía Saulo empezó su primer viaje de misiones. En Hechos capítulo 11, versículos 27 a 30, podemos ver también que Saulo y Bernabé estaban ministrando durante una hambruna. Dice el texto: por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, dada a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Primeramente necesitamos entender la palabra anciano en este texto. Muchas veces la Biblia usa la palabra anciano para hablar acerca de una persona que tiene sabiduría, una persona que ha crecido en la fe y por lo tanto tiene mucha sabiduría para servir al Señor. También en el Nuevo Testamento, la palabra anciano es otra palabra para el pastor. Hay tres palabras que la Biblia usa para hablar acerca de la misma posición: pastor, anciano y obispo. Las tres palabras se refieren a la misma posición en la iglesia. Primeramente, pastor habla acerca de una persona que cuida a las ovejas de Jesucristo. Anciano se refiere a la necesidad para tener sabiduría, y la palabra obispo se refiere a la importancia de la administración en la iglesia. Y por lo tanto, cuando habla acerca de la palabra anciano, en este texto está hablando acerca de los pastores. También otra cosa que sabemos es que necesitamos ayudar a las personas que tienen necesidades. En ese texto, algunos creyentes tuvieron necesidades porque estaban sufriendo de una hambruna, y por lo tanto los otros creyentes ayudaron, porque nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos cuando tienen necesidades. Cuando tenemos necesidades, las personas necesitan ayudarnos también. Es la manera que los creyentes deben manejar. Después que ayudaron, dice la Biblia también que Saulo y Bernabé regresaron de Jerusalén. En Hechos capítulo 12, versículo 25. Después que ayudaron, regresaron a Antioquía. Dice la Biblia: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Dice la Biblia que Juan tiene dos nombres: Juan Marcos. Juan Marcos es una referencia del primo de Bernabé. También es el hombre que escribió el libro de Marcos en el Nuevo Testamento. Otra cosa, en el Nuevo Testamento dice que en el momento que los soldados vinieron para traer a Jesucristo a los gobernadores la noche antes que fue crucificado, que un soldado agarró un hombre en una túnica y que él salió de la túnica y él huyó desnudo. Probablemente es una referencia de Marcos también. La Biblia nos explica que Marcos todavía no estaba muy maduro en este momento, en Hechos capítulo 12, versículo 25, porque vamos a ver en el futuro que él tuvo algunos problemas
con Pablo. Pero después él creció, tuvo más madurez y el Señor le usó en gran manera. El punto es que cuando no estamos caminando bien como creyentes, necesitamos arrepentirnos y después servir al Señor otra vez, porque el Señor tiene un propósito para nosotros. También otra enseñanza es que a veces como creyentes no estamos caminando muy bien juntos como hermanos y por lo tanto necesitamos buscar armonía y servir al Señor juntos otra vez. En Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3, el texto se enfoca en el ministerio de Saulo en Antioquía. Es un ministerio muy interesante. Dice el texto: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Este texto menciona los nombres de 5 hombres diversos que sirvieron como profetas y enseñadores. Y su ejemplo nos enseña que debemos trabajar juntos, los creyentes de varios grupos étnicos y de varias culturas y de varios idiomas. Necesitamos servir juntos porque nosotros somos uno en Cristo. Primeramente, el texto menciona a Bernabé. Ya hemos hablado acerca de Bernabé. Su nombre es José, su sobrenombre es Bernabé. Él era un judío helenístico que se llamaba José, y Bernabé significa el hijo de ánimo, porque él estaba animando a muchos creyentes para servir al Señor con más amor, con más energía. Él era uno de los primeros creyentes para ministrar a Saulo, como ya hemos visto en Hechos capítulo 9, versículo 27. También hay otro hombre que se llamaba Simón. Su sobrenombre es Niger. En el latín, Niger significa negro y probablemente significa que era de África. Ya tenemos en este grupo un hombre judío que habló mucho griego y también un hombre africano que estaban sirviendo juntos. También menciona Lucio de Cirene. Necesito decir algo acerca de su nombre. Hay algunos países latinos donde dicen Lucio y hay otros países donde dicen Lucio. Hay 2 maneras para pronunciar esta palabra en español. Lo que sabemos acerca de él es que él era un judío de la diáspora o los que huyeron de Israel durante la persecución de los creyentes. Él vivía en África del Norte. Ahora el país se llama Libia. Él vino de este lugar en África y después vivía en Antioquía y estaba sirviendo en la iglesia también. También Manaén, un judío de la aristocracia que se había criado con Herodes Antipas. En otras palabras, él vino de una familia rica. El Señor quiere usar a los ricos y los pobres sirviendo juntos, sirviendo al Señor. Y el 5º hombre es Saulo o Pablo. Como ya sabemos,
Él era un judío de Tarso que era fariseo. Saulo estaba maltratando a los creyentes, pero después Jesucristo se le apareció y confió en él, como vimos en otro video. El Señor llamó a Saulo para ser un apóstol a los gentiles. Es el equipo. Varios hombres de varios países, de varias culturas, de varios grupos étnicos, celebrando su unidad en Cristo y trabajando juntos para honrar al Señor en la iglesia en Antioquía. Los 5 hombres tuvieron muchas diferencias: la etnia, la cultura, el país de origen, las políticas, pero estaban unidos porque eran seguidores de Jesucristo. Ellos son un buen ejemplo de Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Necesitamos explicar este punto. Todavía existen varios grupos étnicos. Cuando dice no hay judío ni griego, lo que está diciendo es que los judíos en el reino de Dios no son más importantes que los griegos, ni los griegos más importantes que los judíos. Los esclavos no son más importantes que los libres, ni los libres más importantes que los esclavos en el reino de Dios. Los hombres no son más importantes que las mujeres, ni las mujeres más importantes que los hombres en el reino de Dios, porque somos uno en Cristo Jesús. La manera que caminaron juntos en Antioquía es un ejemplo para nosotros, porque nosotros también necesitamos servir juntos como creyentes. Hechos capítulo 13 a 15 incluye los primeros esfuerzos de los creyentes viajando a muchos lugares para compartir el Evangelio de Jesucristo. Y el empiezo de la misión de Saulo y Bernabé a los gentiles. El Espíritu Santo escogió a los 2 hombres del grupo de los 5 hombres para muchas razones. Primeramente, los creyentes en Antioquía ya estaban ministrando a muchos grupos étnicos, y en los viajes de misiones iban a ministrar a muchos grupos étnicos. Ya estaban obedeciendo la palabra de Dios y ministrando a muchos grupos. Ya estaban haciendo lo que iban a hacer en el futuro en los viajes de misiones. También los creyentes en Antioquía estaban aplicando las enseñanzas de Jesucristo a sus vidas en vez de solamente hablar acerca de sus enseñanzas. Es fácil hablar, pero necesitamos obedecer también. Los creyentes de Antioquía proveen una guía de cómo los creyentes deben ministrar hoy. Es fácil hablar y hay muchas personas que hablan, pero también nosotros necesitamos servir fielmente, poniendo en práctica lo que el Señor nos ha dicho. Algunas preguntas. Estas preguntas son buenas preguntas para estudiar. En este video no vamos a proveer las respuestas, pero son preguntas para los que quieren aprender más y estudiar más acerca de estos temas. Número 1. ¿Qué enseña Juan capítulo 13, versículo 35 acerca de la unidad cristiana? Número 2. ¿Qué enseña la iglesia de Antioquía acerca de la unidad cristiana? 3. ¿Cuáles son algunas barreras que necesitamos quitar para ser uno en Cristo? 4. ¿Qué nos enseña Hechos capítulo 11, versículo 27 a 30 acerca de la importancia de ayudar a otros creyentes cuando tienen necesidades? 5. ¿Por qué piensas que varias personas viajaron juntas a Jerusalén para darles el dinero para ayudar con el hambre? 6. ¿Qué enseña Hechos capítulo 13,
versículos 1 a 3, acerca de la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo. 7. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Espíritu Santo? 8. ¿Qué indica Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3 acerca de la manera que Dios nos prepara para servirle? 9. ¿Cuál es la aplicación de Gálatas capítulo 3, versículo 28 para nosotros? 10. ¿Qué nos enseña Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3 acerca de la importancia de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? Lo que vimos en este video es que Saulo estaba listo para servir al Señor con todo su corazón. Él estaba aprendiendo cómo servir a muchos grupos étnicos de muchos países y el Señor iba a usar esta obediencia en el primer viaje de misiones. En el futuro vamos a hablar acerca de este viaje y vamos a ver cómo el Señor usó la obediencia de Saulo y también de Bernabé.